Amados, amadas, amigos, amigas, como les había prometido, continuamos aquí en su programa de Mujer a Mujer con el testimonio de la abogada Gladys Hernández de Palencia. Ella compartiéndonos de las maravillas que Dios ha hecho en ella. Y sabe que me interesa y me gusta mucho este testimonio, es que en el transcurso de tu vida, o sea, lo que uno fue antes, lo que es ahora, pero a veces muchas personas, también Gladys, que tuvieron limitantes, como que no tuvieron la oportunidad, ¿verdad?, de poder llegar a coronar una carrera, o no tuvieron esa fuerza para hacerlo, pero tú, gracias a Dios, lo tuviste. Ya vamos a hablar de eso, pero antes quisiera que me contaras cómo es que Gladys tiene ese encuentro con Cristo. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaste a eso? Siempre quiero recordar algo importante. Dios siempre nos visita. Y recuerdo que en el año 1970, que estábamos en una condición muy prosperada, teníamos una pulpería que abarcaba casi una media cuadra. Entonces había un señor que pasaba vendiendo un mercadito exactamente ahí cerca de la escuela americana. Entonces ese señor visitaba a mi madre, él vendía verduras en una canasta y él siempre andaba hablando de la palabra y llegó y le habló a mi madre del Señor. Me llamaba la atención, y me gusta decirlo porque me llamaba la atención, el Nuevo Testamento, Dios habla hoy, de una pasta en color naranja, y me gustaban los dibujitos y la barca y todo de Jesús. Eso me impactaba, aparte que estaba en una escuela privada, una escuela que era de monjas saulatas, y nos hablaban de la Biblia, nos hablaban del Señor Jesús. Pero esa visita de ese Señor se vuelve a repetir a nuestro hogar justo en el momento que estábamos pasando recién el abandono de mi padre. Wow. Él visita, recuerdo que tocó la puerta de mi casa y él le vuelve a hablar a mi madre de la palabra y le invita a la iglesia donde mi madre encontró al Señor Jesús, donde lo encontramos como familia, en una etapa de la vida, pues se podía decir difícil, pero nos encontramos con el Señor Jesús ahí conjuntamente con mi madre, y fue la iglesia de Dios Pentecostal MI del barrio Lempira, donde luego mi madre conoció al Señor, le sirvió al Señor desde que lo conoció hasta el último día de su vida. Eso queda aquí en Comayagüela, aquí en Tegucigalpa, pero en la parte aquí de Comayagüela. Entonces claro, ahí conocimos al Señor. Yo iba como niña a la iglesia, a las vigilias, estaba en la sociedad de niños, siempre me gustaba cantar, evangelizábamos, di clases en la escuela dominical y todo. Oí hablar del amor del Señor, sobre todo el verso que recitábamos de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, y entonces yo lo repetía como cualquier persona, y crecí en el Evangelio, crecí conociendo, pero todavía no había llegado la revelación que hay en estos tiempos de sentir el amor de Dios, porque había anidado frustraciones, resentimientos hacia mi padre, el dolor que él causaba con los castigos, el maltrato hacia mi madre, maltrato a mí y mis demás hermanos. Así crecimos, pero algo particular que en aquella situación de pobreza que nos vimos, después de haber vivido muy bien, haber caído en la total miseria, porque mi mamá poco alcanzaba para pagar la renta de la casa y medio darnos de comer. A veces no comíamos, quiero decirle, no comíamos, pero a mí me nació el ímpetu yo me decía y me profetizaba, yo voy a salir adelante, porque si mi madre se muere, y eso nació justo un día que mi madre llegó y me enseñó que una de las operaciones que le habían hecho en años anteriores a ella, se le había abierto como un espacio de 4 pulgadas, y cuando ella me enseñó eso en el cuarto, yo dije, si mi madre se me muere, yo voy a odiar a mi padre y lo voy a matar. Así decía yo, porque sentía que mi madre se me iba, si esa operación se le infecta o no sé qué, decía yo, niña de 10 años, por lo menos eso es lo que podía pensar en ese momento, pero yo voy a hacerme profesional, porque si mi madre se me muere, yo voy a mantener y a sacar adelante a mis hermanas. Ese ímpetu me nació. Entonces pasé mi 6º grado, igual con una escapada que la que hice en 5º grado por la depresión que me llegaba en el momento de no tener, como le decía, los materiales. Se volvió a repetir en 6º grado, luego fui al colegio, entonces yo dije, tenía un dicho, como lo decían todos los jóvenes, decía, bueno, me voy a meter en todo, decía yo, menos en misa. Escuche bien lo que uno a veces puede decir. Entonces me metí en todas las actividades, igual me gustaba cantar,
cantaba, cantaba con piano. Había una maestra que me enseñó a cantar con piano. Andaba en todas las actividades del colegio, me metí en cosas sanas. Pero me metí en eso cubriendo el dolor que yo tenía en mi corazón, porque también sé que más que eso era Dios guiando mis pasos y guardándome, porque en ese momento pudieron haber llegado ofertas del enemigo a que me prostituyera, a las drogas, porque existían en esos entonces. Pero yo traté de ocupar todo mi tiempo en actividades sanas. ¿De la iglesia? Tanto de la iglesia como de mi colegio, en concursos de oratoria que lo ganaba, concursos de canto, de canción protesta, en todo estaba yo. Entonces ocupaba mi tiempo en ese tipo de actividades, así crecí. Mi vida estudiantil fui muy destacada también. Gracias al Señor siempre me profetizaba. Ahora entiendo que es profetizarse para bien y también para mal. Me profetizaba y yo decía, voy a ganar tal concurso, voy a ser la mejor alumna en esto y y mi vida estudiantil así fue, tanto cuando hice el ciclo común como diversificado. Mis palabras de agradecimiento, me dieron el honor cuando me gradué como alumna destacada en el Instituto Central ante 10,000 estudiantes. Igual mi trayectoria universitaria así fue. Así fue también, incluso ya estando embarazada de mi hija, gané uno de los concursos a nivel universitario y siempre fui pues destacada en diversas áreas. Hoy entiendo que son habilidades y dones que el Señor me dio pues para ponerlos a disposición del reino y a disposición de esta nación que tanto lo necesita. Pero quiero aprovechar para hablar a aquellas mujeres que a veces pueden estar diciendo, si yo no tengo para el transporte para ir a estudiar. Hoy digo, si en aquel momento hubiesen habido tantas oportunidades que hoy hay que solo colegio los sábados, hubiera hecho otra actividad de lunes a viernes y el sábado ir al colegio para haber llevado el sustento también a mis hermanos. Sin embargo, solo habían aquellas oportunidades. Yo iba a pie al colegio, a veces iba sin comer. Cuando yo quiero decirte esto, que a veces yo miraba a mis compañeras tomarse un refresco y comerse una hamburguesa. ¿Y vos no podías? Y yo no podía. Para mí era un castigo. Pero yo decía, tengo que salir adelante, porque algún día voy a tener esa oportunidad. O iban con un vestido bonito que yo no lo tenía. Y yo decía, un día yo voy a tener trajes preciosos, voy a tener trajes y me voy a vestir lindo como a mí me gustaba. Pero siempre hubo ese deseo a mí de salir adelante. Digo de que no hay obstáculo que tú puedas vencer. Porque contra el hambre, sin tener el dinero del bus y a veces sin comer y esperar que fueran las 12 para salir del colegio y de repente ir a comer lo que había en mi casa, lo que mi madre había dejado para poder ir al colegio. Pero aún así, en medio de todo eso, fui muy buena alumna y alumna destacada. Entonces yo digo que sí se puede, porque cuando tú tienes el ímpetu y ese deseo en tu corazón y te profetizas para bien y dices y declaras que voy a hacer esto, en aquel momento, yo creo que si lo hubiera dicho en el nombre de Jesús, hubiera superado aún cosas mayores. Pero la superé porque había un deseo en mí, porque dice la palabra, en ti está el poder, dice, de la vida y de la muerte. Y que nuestras palabras tienen poder para bien o para mal. Yo me profetizaba para bien. No te diré que más de alguna vez también me profeticé para mal. Y no tenía conocimiento de esta palabra. Sin embargo, he podido ver el resultado de eso. Sí cabe mencionar que algo importante, de repente dirás, ¿por qué escogí esta carrera como abogado? Es una de las carreras más nobles, digo yo, no con la particularidad de que todas son importantes, pero para mí la digo más noble porque fue un deseo que Dios puso en mi corazón. Al ver a las mujeres maltratadas, que yo las miraba en mi entorno, donde nosotros fuimos a vivir, de donde habíamos vivido, donde fuimos a vivir a esos lugares, que sí los recuerdo para, como dice el Señor, nunca te olvides de donde Dios te sacó, porque el Señor nos sacó de ese lugar y de repente me llevó para que yo tuviera la oportunidad de conocer de que había violencia intrafamiliar en otras mujeres. Yo me sentía como niña y como adolescente impotente. Yo quería ir a defender a aquellas mujeres de sus esposos, pero no podía. Pero un día me dije, algún día las voy a defender. Voy a ser abogada, me voy a hacer abogada, porque yo decía que eso era una injusticia. En aquel momento no habían los instrumentos jurídicos que ahora hay, las oportunidades donde la mujer tiene
tiene la posta más cercana o aún otras, hay oficinas de ONG que trabajan en contra de la violencia doméstica para que una mujer vaya a interponer una denuncia. Claro. Eso no existía en aquellos tiempos. Y yo me decía cuando empecé la abogacía a estudiar, yo decía, mi padre hubiera sido uno que solo hubiera pasado preso ahora con estas leyes, que estas leyes las hizo el Señor a sabiendas que iban a haber hombres machistas, claro, y que iban a haber hombres que venían también de hogares maltratados y que esos ciclos se repiten en ellos mientras no hay alguien que los corte, porque siguen practicando la violencia en, claro, sus vidas y en su entorno familiar. Qué tremendo, o sea, escuchándote hablar, de verdad que a uno lo hace reflexionar, pensar de que sí realmente podemos salir adelante. Imagínate tú que te propusiste y no decías en el nombre de Jesús, pero ya había dentro de ti una determinación, una entereza, porque recordemos que Dios al ser humano lo hizo a su imagen y semejanza. O sea, nosotros como seres humanos estamos dotados para realizar cualquier faena que nos puede llevar al éxito, al triunfo, ¿verdad? Entonces, me gusta que compartas esto, que hables de esto, porque hoy por hoy seguramente tenemos mujeres que las han abandonado los maridos. Hoy por hoy quizás tenemos mujeres que sus papás sencillamente así las dejaron, o también hombres, y a lo mejor estarán pensando, este es mi final, de aquí no me puedo levantar, pero esa es una mentira. Sí te puedes levantar, sí puedes tener éxito y sí puedes llegar a obtener la victoria, pero se requiere algo, tener determinación y tomar decisiones, porque según lo que yo veo en tu forma, tu personalidad, eres determinada, eres de armas tomar. Amén. Porque desde niña determinaste que ibas a ser grande, que ibas a llegar alto. Entonces yo creo que es muy importante que las personas que nos están sintonizando tomen en cuenta esto. O sea, nosotros podemos forjar nuestro propio destino, pero tenemos que ser personas que a favor nuestro hablemos bien. Imagínate qué importante eso. A veces estamos hablando bien a favor de otro, pero hablemos bien a favor nuestro. Hablemos bien a favor nuestro porque las palabras tienen poder. Aparte de lo que usted se habla, su entorno cambia, si usted está profetizando, pero usted determina, ¿verdad? Usted ejecuta, usted acciona, reacciona, hay una proyección a favor de lo que usted ha determinado que va a hacer, aún le cueste lo que le cueste. Porque mira tú, con todo en contra, ¿verdad? Con todo en contra. Por ejemplo, eso que me llama la atención, que algunas podían comer, tú no podías. Algunas podían andar vestidos bonitos, tú no podías, ¿verdad? Me imagino que algunas andaban para irse a la discoteca, para hacer esto, lo otro, y tú no podías. Entonces, qué importante es que el día de las pequeñeces se da, ¿verdad? Pero no quiere decir que porque estemos en el día de las pequeñeces, ese va a ser nuestro final. No. Porque tú tuviste tus días de pequeñeces, tu tiempo de estrechez, pero luego te vinieron tus tiempos mejores. ¿Qué te decimos con esto? Mujer, que no te eches a morir y no te quedes ahí detenida, estacionaria. Porque es cierto, hay muchas mujeres que el marido las deja y dicen, se le acabó la vida, se le murió todo, caen en depresión, en crisis. No sé cuántas mujeres nos estarán sintonizando ahora mismo, que son mujeres que están en crisis, que no saben hacia dónde van, porque a lo mejor el esposo las dejó abandonadas por otra, que fue lo que le pasó a tu mamá. Consecuencia de eso, tuviste tú que vivir y forjarte tú misma, ¿verdad? Tu futuro y tu porvenir. Entonces no sé cuántas mujeres están así, con niños en brazos, que no sabrán qué van a hacer el día de mañana. Pero ojo, escucha, el Dios dador de la vida tiene cuidado de ti. Es cierto que Gladys no podía clamar y profetizar y declarar que en el nombre de Jesús, pero esta mujer estaba marcada por un destino. Y Dios nos vigila y Dios nos cuida, aun cuando no tengamos entendimiento y todo el conocimiento de Él. Luego se llegará el momento en donde se abren nuestros ojos y podemos entender y dice uno, bueno, ya me di cuenta que todo lo que alcancé y todo lo que he logrado es porque Él ha estado de mi parte, si no sería imposible. Amén. Está interesantísimo, está buenísimo esto. Yo digo que este programa y este testimonio va para aquellas mujeres en crisis, abandonadas, que no han tenido el recurso a su mano, pero que obviamente sí pueden salir adelante. Vamos a continuar ya casi en la parte final de este poderoso testimonio. No nos vaya a cambiar, que ya estamos de regreso con usted.